Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Meditamos hoy en Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6, donde la palabra del Señor dice que aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Que los fariseos querían acabar con la vida de Jesús era ya conocido de todos, a pesar de lo cual, cuando uno de ellos invitaba a Jesús a su casa, él amablemente aceptaba la invitación. Quizás esto te sorprenda, pero el Señor no quería que ninguno pudiese acusarlo de hacer acepción de personas. Tanto si le invitaba un gobernante fariseo como este o un vil publicano, Jesús acudía igualmente, dando oportunidad a todo el mundo. A unos y a otros, a todos, se acercó Jesús con la intención de que pudiesen oírle y compartir con él. Si tan solo hubiesen tenido la actitud correcta, hubieran podido beneficiarse de su encuentro con el Señor. Pero no fue así. Muchos tuvieron la oportunidad de tener a Cristo sentado a su mesa y aún así no supieron el inmenso privilegio que aquello suponía. Este fariseo, este gobernante fariseo, como muchos otros, lo único que pretendía era acecharlo a fin de ver si quebrantaba la ley o cometía algún error, a fin de que le diese la oportunidad de acusarlo. Aún así, el Señor no tenía el menor temor de enfrentarlos. El verso 2 dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. La pregunta es: ¿llegó allí por sí mismo? ¿O lo llevaron ellos para usarlo como trampa en la que esperaban ver caer a Jesús? Bueno, algunos comentaristas así lo creen, aunque el texto realmente no lo dice. Por tanto, no vamos a especular. Lucas, como médico, nos explica que la enfermedad de aquel hombre era hidropesía. Es una inflamación debida a la acumulación anormal, excesiva, de líquido en el cuerpo, que afectaba a los riñones, al hígado, a la sangre y al corazón. Como todas las enfermedades en aquella época, era considerada una maldición por haber cometido algún pecado. Conociendo Jesús los corazones de ellos, y por la experiencia que ya tenía en la controversia sobre el día de reposo, viendo a aquel hombre enfermo y sufriendo, hizo la pregunta que hizo: ¿es lícito sanar en día de reposo? La misma pregunta que había hecho antes de sanar al que tenía la mano seca, en Lucas capítulo 6, versículo 9. Pero a pesar de que había allí intérpretes de la ley, fariseos, nadie se atrevió a responder. En realidad no pudieron responder. No había argumento lógico que pudiese desmontar el que Jesús había presentado. Ni tampoco quisieron reconocer que estaban errados, por lo cual Jesús sanó al hombre enfermo. La enseñanza de los rabinos no permitía sanar en día de reposo, a menos que peligrase la vida del enfermo. Sin embargo, sí se permitía que un animal fuese rescatado en día de reposo.
Jesús quiso enseñar que tanto los rabinos como los intérpretes de la ley, los fariseos, los gobernantes, estaban equivocados. No sanar a aquel hombre hubiese sido un pecado de omisión. Como está escrito en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Puesto que ninguno respondió la pregunta que Jesús hizo, ni presentaron ninguna objeción, no tendrían base para acusarlo ante las autoridades, por lo cual Jesús sanó al enfermo. Y aun cuando hubiesen tenido o creído tener base, lo habría sanado igualmente. La bondad y la misericordia de Jesús no le hubieran permitido pasar de largo sobre la necesidad de aquel pobre hombre. Jesús volvió a denunciar la hipocresía de aquellos religiosos al enfrentarlos de esta manera. Aquellos que en el capítulo anterior anteponían sus propios intereses, incluso el de los animales por encima de los seres humanos, faltando de esa manera la caridad, la justicia, la misericordia que debían manifestar. Queridos hermanos y amigos, debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para revisar nuestras escalas de valores, nuestras prioridades, no sea que estén erradas como la de aquellos fariseos del tiempo de Jesús. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver si estamos equivocados en alguna cosa. Y si así fuera, si nos lo hace ver, seamos lo suficientemente humildes como para rectificar. La hipocresía no es algo que agrade a Dios. Que Dios os bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.